Fueron 8 los congresistas que votaron sí al hundimiento de la reforma laboral que se discutiría en la Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia. Con este resultado, la reforma laboral se archivó. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha dicho que el Gobierno Nacional expedirá 9 decretos reglamentarios para comenzar a implementar algunos puntos del proyecto y reiteró que la consulta popular sobre este tema sí se llevará a cabo. Estábamos esperando que esta discusión terminara. Suponíamos que cuando radicaron una ponencia de archivo firmada por 2 senadores que no eran ponentes, era porque nos estaban mostrando los dientes y estaban pelando el cobre con lo que aquí finalmente ocurrió. Esto estaba cantado y por eso anunciamos desde antes de esta votación la consulta popular. Nos han ratificado que la decisión, el camino que nos queda, que es el camino democrático, es el que la suerte de 22 millones de colombianos que componen la fuerza laboral no la deciden 8 congresistas, sino el pueblo colombiano en las urnas. Por su parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, dijo que el Congreso no le tuvo miedo a la marcha que realizaron los colombianos en las calles este 18 de marzo y que esperarán los decretos que se expidan para la consulta popular. El Congreso no le tuvo miedo hoy a la marcha que nos hicieron allá en la Plaza de Bolívar, que por cierto no se llenó la plaza. Y pues los senadores y senadoras de la séptima, con la presión de la plaza, votaron. No. Yo creo que esa consulta popular vamos a esperar las preguntas, pero no solamente no le tenemos miedo, sino creo que el Ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de alrededor de 13.600.000 votos, pero a la democracia no le tenemos miedo. Las reacciones de la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, tras el hundimiento de la reforma laboral en Colombia no se hicieron esperar y le reclamó a los senadores Lorena Ríos, Nadia Blel, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Miguel Ángel Pinto, Esperanza Andrade y Ana Paola Agudelo, quienes votaron sí al archivo de esta reforma. La clase trabajadora sabe quiénes han estado con ella. Las mayorías sociales de este país son los y las trabajadoras que crean la riqueza. Yo le agradezco inmensamente a los trabajadores y trabajadoras que hoy luchan, que siguen resistiendo y que se movilizan en las calles. Me solidarizo con aquellos que han sido amedrentados para que no salgan a ellas, incluso por el alcalde de Bogotá diciéndole a los trabajadores, a los maestros y maestras que se les va a descontar el día. Me solidarizo también con esos aprendices, esas aprendices del SENA, a quienes hoy se les restringe la entrada a este Congreso porque parece ser que algunos políticos no aguantan una arenga, no aguantan una exigencia y se les restringe a ellos la posibilidad de expresarse en este Congreso. Yo quisiera decirle al senador que dijo hace un momento que viniéramos y le explicáramos a estos aprendices cosas. Venga, senador, ellos vienen y le explican a usted porque sí necesitan que este contrato de aprendizaje retorne, se restablezca la laboralidad, porque es que 147 aprendices del SENA murieron en accidentes laborales entre el 2022 y 2023. ¿A usted no le parece eso lamentable? A mí sí, porque a ellos no se les reconoce como trabajadores y cumplen las mismas funciones que los trabajadores en grandes empresas, porque las chicas no tienen que contratar aprendices. En grandes empresas que ganan con exportaciones en dólares y en euros, en el sector financiero, que ganan cantidad de dinero y no se les reconoce como trabajadores. Ustedes están pasando por encima del mandato popular, no de 11.5 millones que votamos por Gustavo Petro, sino del mandato popular en la Cámara de Representantes, porque ahí sí que hubo consensos. Y senadores, senadoras, ¿ustedes no se hablan entre sus bancadas? Porque sacamos adelante temas muy importantes para sus propias bancadas en la Cámara de Representantes, como para el Partido Conservador, en el que formalizamos a través de un artículo a las operadoras de alimentos escolares. Ustedes no se hablan como para saber que definitivamente hay un consenso en que aquí no anochece a las 8 de la noche. Esto es un país tropical, que anochece a las 6 de la tarde en casi todo el territorio nacional. No traten a los ciudadanos como si fueran estúpidos. Trátennos con respeto intelectual, por lo menos, porque lo que hicieron, esa encuesta que no es más que un sondeo en internet,
está completamente mal hecha, mal estructurada, con preguntas sobre artículos que ni existen en la reforma ya, como se nota que no la leyeron. Asimismo, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al archivo de la reforma laboral. Sin embargo, ha dicho que todavía hay una luz tras la apelación que presentó el senador Fabián Díaz para que esta reforma se mantenga viva y sea discutida en una comisión distinta a la Comisión Séptima del Senado. La Comisión Séptima del Senado acaba de archivar la reforma laboral. Una reforma laboral que fue ampliamente concertada en la plenaria de la Cámara de Representantes, que sufrió modificaciones sustanciales en su contenido y que mejoró, hay que decirlo, con la participación de las distintas bancadas representadas allí en la Cámara. Ahora la Comisión Séptima ha tomado una decisión contraria de archivo y una reforma laboral que además le devuelve a los trabajadores de Colombia derechos que les fueron quitados hace más de 20 años, como el recargo nocturno o el recargo dominical, o que fortalece la estabilidad laboral, o que dignifica a los aprendices del SENA. En síntesis, una reforma laboral buena que podía ser mejorada en el Senado de la República. Ahora bien, aún puede ser mejorada. El senador Fabián Díaz presentó una apelación a la plenaria del Senado, que está contemplada en la Ley Quinta, en el reglamento del Congreso. Esa apelación debe ser votada por la mayoría de los senadores para que esa reforma se mantenga viva y sea discutida en una comisión distinta a la Comisión Séptima del Senado. Ojalá las mayorías de la plenaria del Senado entiendan que esta reforma merece seguir su trámite, que puede ser mejorada, que se puede ampliar la concertación, que se puede convocar cada vez más a trabajadores, a sectores gremiales, a sectores empresariales, a los distintos sectores políticos. Es la oportunidad de concertar una buena reforma que garantice los derechos de los trabajadores de Colombia sin afectar la generación de empleo en el país, que entendemos es fundamental.